Trastorno de estrés postrauma. Nuestro ponente es el doctor Víctor Guillermo González. El doctor González es graduado de Medicina de la Universidad del Salvador, especialista en psiquiatría en la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia, profesor de psiquiatría de la unidad docente de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica, docente del residentado en Psiquiatría y Salud Mental del IS, jefe del Programa Nacional de Salud Mental del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Nacional, médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico del IS, expresidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría en 1985-1988. Con ustedes el doctor González. Gracias. Bien, tengan todos muy buenos días. Para mí es mucho gusto participar de esta jornada de capacitación en educación continuada para el médico general, ya que es una parte tan importante de nuestra profesión el estarnos actualizando. Lamentablemente a los psiquiatras siempre se nos ven de lado como que no tuviéramos una participación muy directa con los aspectos de salud y enfermedad de las personas. Entonces, a mí me agradó muchísimo que en esta oportunidad me tomaran en consideración para esta participación. Voy a hablar ahora sobre el trastorno de estrés postrauma. Ya la doctora Fanny había dicho ciertos aspectos que son similares a los trastornos de ansiedad, pero para mí es importante que nos ubiquemos que el ser humano fue definido hace varios años como un ser biopsicosocial. Esto es importante porque vemos los diferentes aspectos del ser humano. No solamente es biológico, sino que también es psicológico y social. Frente a esto, a medida que fue avanzando las investigaciones y las valoraciones, la OMS se dio cuenta de que esa definición se quedaba corta, que había que ampliarla porque habían ciertos aspectos importantes que no quedaban con la claridad suficiente en ese biopsicosocial. Y entonces, últimamente se toma al ser humano como psico, espiritual, socio, cultural, ecológico. ¿Por qué razón? Porque la psicología no explicaba toda la problemática que muchas veces tienen que tener con la espiritualidad. La espiritualidad es otro componente del ser humano. Luego lo social dejaba por fuera la cultura. La cultura es tan específica de ciertas áreas que con solo decir que un aspecto es social, desconocemos el aspecto cultural. Por lo tanto, todo ser humano se debe a una cultura. Hay una cultura urbana, una cultura rural, hay subculturas de acuerdo a las diferentes características del ser humano. Por lo tanto, esos son agregados que va teniendo el individuo que hay que tomar en cuenta. Y luego lo ecológico. La ecología es todo lo que rodea al individuo fuera de lo social. Por lo tanto, para que nosotros hablemos de trastornos de estrés postrauma, es necesario partir de ese nuevo concepto del ser humano psico, espiritual, socio, cultural, ecológico. Siguiente. El estrés es algo que no podemos dejar de lado. Hay muchas cosas, casi todo en la vida genera estrés.
Por lo tanto, el estrés tiene que ver con todas las personas porque no depende tanto de lo que pasa, sino de cómo es la respuesta a lo que pasa. Es decir, el estrés es bien individual. Para lo que a una persona le va a generar excesivo estrés, para otra persona le puede ser de lo más tranquilo. Yo me recuerdo cuando estaba en el programa de salud mental del seguro, que cuando visitábamos las unidades médicas y revisábamos los programas de educación en salud, muchos colegas a las que se les asignaban charlas para darlas a los pacientes, muchas veces decían: no, a mí me estresa mucho dar una charla, aunque fuese de 5 o 10 minutos, prefiero que me aumenten mayor número de pacientes, yo los veo sin ningún problema, pero no doy la charla. En cambio otros decían: pues yo doy la charla y me quitan pacientes. De tal manera que algo que para alguien era manejable, ese estrés, para otros era imposible. ¿Qué ha sucedido con la siguiente, esa? La psiquiatría moderna entonces, con este aspecto del estrés, al hablar del estrés postraumático, no lo está poniendo más en boga, sino que lo que ocurre es que ha descubierto que el trauma psicológico que implica el estrés postraumático y sus consecuencias son los que se les tiene que dar una importancia mayor. Anteriormente, lo que impresionaba, lo que atraía era el aspecto del estrés y el trauma se dejaba un tanto de lado. En cambio, actualmente se le da mayor importancia al trauma, puesto que se ha descubierto que es un continuo de patologías que tienen como común denominador el trauma psicológico. Como médicos estamos muy familiarizados con los traumas físicos, los politraumatizados, los daños en el cuerpo, pero el trauma psicológico se desconoce un tanto de la característica que tiene. Siguiente. Por lo tanto, es importante que nos ubiquemos qué es el estrés, porque hay mucho de desconocimiento aún en el gremio médico de lo que es el estrés. Y he traído acá la primera definición, un tanto más menos científica, más cercana a la persona, y dice: es la respuesta somática, psíquica, espiritual, natural, inmediata y automática frente a situaciones que actúan como alertas, es decir, como señales del semáforo por su peligrosidad o amenaza, y que por ello requiere de respuestas por parte de la persona para resolverlos. Entonces el estrés es una demanda, es algo que nadie puede soslayar, sino que tiene que existir siempre una respuesta. Siguiente. Por lo tanto, son respuestas corporales a situaciones que el individuo percibe como demandas, obligaciones u oportunidades. Es decir, no solo es una amenaza, no solamente es un peligro, sino que el estrés también es una oportunidad para hacer cambios y que van a beneficiar al sujeto. Ya entrando en una definición mucho más científica, mucho más acorde a los conocimientos de los médicos, podemos decir que es un estado de activación autonómica y neuroendocrina de naturaleza displacentera que implica un proceso adaptativo, es decir, que le pide al sujeto que tiene que hacer acciones para adaptarse a esas nuevas situaciones que le están demandando, que le están siendo situaciones de alerta, y que además no solamente es un proceso adaptativo, tanto cognitivo como de comportamiento, sino que también implica, y aquí la parte importante del conocimiento médico, de inhibición inmunológica
porque muchas veces el estrés puede generar problemas de inmunología que el médico no lo toma en consideración como factor que está incidiendo en los problemas, por ejemplo, alérgicos, conductual y de cognición de indefensión. ¿Qué es la cognición de indefensión? Es sentirse desprotegido. Muchas veces la persona cuando está sometida a estrés se siente sola, se siente que no va a ser capaz de salir adelante, por lo tanto a eso le podemos denominar una situación de indefensión. Frente al estrés, entonces aparecen los que se denominan estresores. El estrés es una cosa y los estresores son los estímulos que evocan la respuesta de estrés y los cuales no siempre son malos o nocivos. Es decir, todo lo que está por fuera del individuo, y no solamente por fuera, porque vamos a ver que también hay situaciones internas al sujeto que actúan como factores de estrés o estresores. ¿Qué sucede con estos estresores? Que si el estímulo es de corta duración y no es traumático para el individuo, el estado fisiológico rápidamente se solventa y llega a la situación previa de normalidad. A todos nos ha ocurrido, por poner un término general así, nos dan un susto, vamos conduciendo el automóvil y de pronto alguien nos pasa de lado muy rápidamente. Eso es un reflejo normal de cuando aparece algo en la visión periférica y viene muy rápido, inmediatamente nos sobresaltamos. Entonces ese sobresalto nos puede dar un poquito de taquicardia o un poquito de alerta, pero inmediatamente pasa, llegamos al equilibrio. Por lo tanto, el estímulo, si es de corta duración y no traumático, rápidamente el individuo llega al equilibrio. Por lo tanto, en muchas ocasiones, la respuesta al estrés es lo que nos permite ser efectivos en nuestro diario vivir. Imagínense si nosotros no nos estresáramos por estar a la hora en el trabajo, no nos levantamos. O cuando somos estudiantes, si no preparamos el reporte que tenemos que dar o preparamos el examen, no nos estresamos, posiblemente nos va a ir muy mal. Ustedes ven cómo hay personas que son frescas, es decir, no se estresan y son las que muchas veces entran en dificultades porque al no activarse, al no ver esa alerta de entregar un resumen, de estudiar, de pagar un recibo al tiempo adecuado, entonces se van volviendo personas no capaces de resolver los problemas del diario vivir. Por lo tanto, la ausencia de estresores dará como resultado que la persona no sea efectiva. Entonces, se vuelve alguien muy tranquilo. Uno puede tener gente conocida que dice, no, ese no se preocupa por nada, ese nunca llega a tiempo. Le pueden decir que la actividad es a las 7 de la mañana y va apareciendo 9 y tranquilo y como que no ha pasado nada. Entonces el estrés, veámoslo desde el punto de vista saludable, es lo que nos permite ser efectivos. Es la chispita que tenemos que tener. Hay veces que hay que darle una ayudita al estrés con el café, ¿verdad? Porque eso permite estar en alerta y poder salir con todas las actividades. Hacemos. Por lo tanto, al estrés se le ha comparado con la tensión que tienen las cuerdas de un violín. El violín tiene que estar con las cuerdas en cierto grado de tensión para que realmente produzca sonidos armónicos, agradables. Si lo tensamos mucho, las clavijas, esas cuerdas se van a tensar tanto que se van a romper. Si nosotros tenemos mucho estrés, nos quebramos. Como lo contrario, lo que les decía de la persona que es tranquila, si las cuerdas del violín están muy flojas y uno va a interpretar
alguna nota suena horrible. Por lo tanto, me parece muy interesante hacer la semejanza del estrés con el violín, porque todos debemos de estar bien afinados, es decir, manejando el estrés como tiene que ser. Siguiente. Los estresores entonces pueden ser reales o externos, lo que nos está sucediendo en la parte ecológica, en la parte social, en la parte cultural, o pueden ser imaginarios o internos, que es lo que tenemos en nuestra cabeza. Las dudas, las preocupaciones, los malestares, son también estresores. Fíjense ustedes cuando tienen un problema a resolver, muchas veces en la noche no se pueden dormir. ¿Por qué? Porque están pensando cómo van a resolver el problema y vamos a ver toda esa carga interna que se tiene biológica, fisiológica con respecto al estrés. Por lo tanto, el impacto del estresor, es decir, de los elementos tanto externos o internos, dependerá de sus características, así como también de las características de la persona afectada. Entonces aquí hay una doble situación. Los efectos del estrés dependen tanto del evento estresor como también de las características de las personas. Hay personas mucho más fuertes, tienen más capacidades adaptativas para hacerle frente al estrés y otras que tienen menos capacidades adaptativas, no tienen esas fortalezas y por lo tanto se angustian y se preocupan más. También es importante decir que los estresores no todos son desagradables. Muchas situaciones de la vida requieren de cambios y adaptaciones que pueden ser percibidas como estresantes, pero no necesariamente son malos. Por ejemplo, hay muchas actividades que nos generan alegría, inquietud, satisfacción, como puede ser un viaje, un ascenso en el trabajo, una graduación, ver amigos que tienen ratos de no verse, y eso genera estrés también. Vean ustedes cuando están preparándose para alguna de estas actividades, siempre dice, es que siento maripositas en el estómago. Eso es señal de estrés y es una parte buena y positiva de la vida. Entonces, punto importante que quiero dejar claro, el estrés no solamente lo vamos a ligar a cuestiones negativas, sino que también a cuestiones positivas. Por lo tanto, es la respuesta que va a tener el organismo a cualquier demanda que tenga externa o interna. Entonces, nuestro cuerpo no va a diferenciar, me voy a estresar únicamente por las cosas negativas y no me voy a estresar por las cosas positivas. El cuerpo no tiene esa capacidad, sino que nos va a responder en automático. Siguiente. A lo que sí tenemos que darle importancia es que aquellos eventos o aquellos estresores que van a tener ciertas características como ser súbitos, no deseados, severos, infrecuentes y sobre todo cuando el individuo no va a tener capacidad de manejarlos, son los que más daño puede generar en el individuo. Entonces, ojo con esta característica, porque como médicos tenemos que darle importancia, cuando ya veamos la forma de investigarlos, a estos estresores que han sido súbitos, inesperados y que hacen sentir a la persona que ella no los puede manejar. Es decir, que el estrés lo maneja a él de entrada. Siguiente. Bien, me voy a detener un poquito y posteriormente lo voy a hacer más rápido porque me interesa que quede claro como médicos cuál es el proceso fisiológico que se da en el estrés. Fanny lo mencionó rápidamente, yo quizás les voy a dar algunos nombrecitos más específicos porque si el tema es de estrés postraumático, entonces tengo que aclarar un poco más sobre el estrés. Los primeros fisiólogos
que empezaron a trabajar sobre el estrés fueron Walter Cannon y Hans Selye. Luego, esto fue ya por el 32, previamente Freud ya había trabajado en lo que se denominaba las neurosis traumáticas o neurosis de guerra. Lo he dejado por fuera porque los trabajos de Freud no son trabajos fisiológicos, sino que son psicológicos, de mucha importancia porque actualmente están teniendo una actualización enorme. Vamos a ver lo fisiológico, que posteriormente fue retomado por Wolff en el 53 y principalmente por Lazarus en el 67 y 71. Entonces, tiene toda una gama de investigaciones, cada una de ellas ha ido aportando más características del funcionamiento fisiológico frente al estrés. Cannon fue el primero en usar el término estrés. Ya se había utilizado porque esta palabra tiene su origen en la física, en la mecánica, ¿verdad?, que es la presión que sufren los cuerpos. Introdujo también como manera explicativa de ese quehacer del estrés la frase lucha o huida, que se ha puesto tan de moda, para referirse a la respuesta que prepara el animal, porque los trabajos de Cannon fueron en animales, todavía no trabajó con seres humanos, que prepara al animal para tener la fuerza necesaria para enfrentar al predador. Entonces, la propuesta de Cannon era que preparaba el estrés al organismo para enfrentarlo o para huir, que es lo que hacen los animales. Si sienten la fortaleza, pelean, luchan, o de lo contrario, huyen. Entonces, Cannon fue el primero que acuñó esta conceptualización. La definición de Cannon del estrés es que todo estímulo susceptible de producir una reacción de lucha o huida, así como también los factores externos, exigen del individuo un esfuerzo inusual para alcanzar los mecanismos homeostáticos. ¿Se acuerdan ustedes lo que es la homeostasis? Es el equilibrio que tiene el organismo y por lo tanto el estrés va a requerir un accionar de estos mecanismos homeostáticos, que se van a desequilibrar en el momento de la exigencia, pero que posteriormente el mismo organismo va a intentar llevar a ese equilibrio homeostático. Siguiente. Por lo tanto, cuando el cerebro humano percibe que una situación es potencialmente dañina o estresante, envía mensajes de alarma. Estas percepciones del cerebro pueden ser por los diferentes canales de los sentidos. Puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser olfatorio, puede ser táctil. Entonces el cerebro se alimenta de toda esta información y de hecho tiene que responder a esa percepción que tiene de o me enfrento o huyo. Por lo tanto, ciertas áreas del cerebro, como el neocórtex, como la parte del sistema límbico, como la parte del tronco cerebral, entran en acción, mandándose informaciones, principalmente a través de la vía nerviosa u hormonal. Son dos formas de comunicación que tenemos en nuestro organismo para mandar esos mensajes, para preparar al cuerpo a enfrentarse o a huir. Entonces, la activación cerebral la vamos a tener en tres aspectos: una activación autonómica, una activación neuroendocrina y una activación inmunológica. Siguiente. La norepinefrina es el mediador que más rápidamente va a ponerse en juego en la excitación.
Este estimula el sistema simpático nervioso autónomo y es lo que todos conocemos como cuando una persona se enfrenta a un problema y dice descargué adrenalina y noradrenalina frente a esa situación. Entonces todos estamos conscientes de este primer paso. Siguiente. Recordando fisiología, muchas células del cuerpo tienen receptores adrenérgicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a dar? Aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, del tono muscular, del metabolismo celular, de la lipólisis, dilatación bronquial, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen. Entonces, esa primera parte es una acción eminentemente mediada por los adrenérgicos. Siguiente. Luego viene la neuroendocrina, en donde son otras hormonas que entran en juego. Siguiente. Aquí la ACTH juega un papel muy importante, va a estimular la corteza suprarrenal con la liberación de cortisol. Este punto de aquí para mí es importante. ¿Por qué razón? Porque el cortisol, si bien es cierto en la primera etapa, ayuda enormemente a la respuesta saludable del organismo, si el cortisol permanece por mucho tiempo en circulación, ya se comprobó que produce daños anatómicos a nivel de hipocampo, de amígdala en el cerebro. ¿Cuál es la complicación de esto? Una persona que ha estado muy sometida al estrés y por lo tanto a liberación de cortisol, van a existir daños a nivel de su cerebro que posteriormente lo van a inhibir de tener respuestas mucho más homeostáticas. Y es ahí donde se ha relacionado este problema del cortisol con el pobre control de impulsos que tienen, y nosotros los salvadoreños nos caracterizamos por eso, ¿verdad?, por ser de mecha corta. Entonces el hipocampo, la amígdala y todo el neocórtex, al parecer el cortisol ya los tiene dañado y hace que estructuralmente nuestra situación de respuesta sea mucho más inmediata, no pensamos y nos podemos poner en problema. Fíjense que esto es un hallazgo último y a mí me interesa mucho que lo liguemos con la niñez, porque si el niño al vivir en la casa tiene un ambiente familiar de mucho estrés, peleas, golpes, insultos, ese cortisol, ese niño va a estar estresado y por lo tanto el cortisol va a estar dañándole más su cerebro. Si estamos en un periodo de desarrollo, cuando ese niño llegue a la adultez, todo su hipocampo, toda la parte de la amígdala que es tan importante para la modulación de los afectos, va a estar dañado. Parte de la explicación de por qué hay tanta violencia es precisamente de esto. Entonces vean la importancia que tiene manejar el estrés en todo el ámbito del ser humano, desde la niñez hasta la adultez. Siguiente. 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 Va. Entonces caemos en la activación inmunológica. Dato muy importante porque es la más lenta de las respuestas que tiene el individuo ante el estrés. Esta inhibición del sistema inmunológico vuelve vulnerable a la persona a adquirir infecciones y aún se liga con muchos cánceres que tiene el individuo. Me recuerdo yo ahí en Cali que se estaba haciendo una investigación para ligar eventos estresantes y aparecimiento de cánceres, sobre todo a nivel ginecológico. Y se encontró una relación bastante cercana de que posterior a eventos estresores muy fuertes venía el aparecimiento de alteraciones de células a nivel del cuello
de la matriz, y que eso podía ligar un tanto la parte inmunológica con la parte de cánceres. Siguiente. Dejamos lo que investigó Cannon y entremos a lo que hizo Celgi en el 36. Él dice que la respuesta fisiológica al estrés es predecible y no específica. Es decir, sabemos que frente a un estrés siempre va a haber una respuesta. No es una situación neutra. Por lo tanto, el cuerpo responde de una manera estereotipada a una gran variedad de factores tan diversos como la investigación que él hizo fue sobre infecciones, tensión nerviosa, traumatismo, fatiga muscular, etc. De todo esto, siguiente, encontró que la única cosa en común es que estos colocan al cuerpo en un estado de estrés. Todo eso, las infecciones, los traumas, todo lo colocan al cuerpo en lo que él denominó el síndrome general de adaptación. Entonces, lo coloca frente a una cuestión de demanda para adaptarse a esas situaciones generadas por el estrés. Y este síndrome está configurado por 3 etapas: la fase de alarma, la de adaptación o resistencia y la de agotamiento. Siguiente. La de alarma, que es la primera, algunos autores la subdividen en shock y contrashock. Por lo tanto, el individuo es cuando se ve expuesto a una situación que le resulta difícil de adaptarse, implica la presencia de emociones, muchas veces de enojo y miedo, a lo cual se le ha denominado un estado de shock. Si ustedes examinan, muchas veces cuando uno tiene una incomodidad, que a la larga es un estrés, muchas veces la primera emoción que sale es el enojo. Se le perdió el lapicero, se le extraviaron las llaves, salta un poquito el enojo. Entonces esa sería la primera fase de alarma. ¿Por qué? Si hemos perdido las llaves y necesitamos cerrar algo, nosotros nos ponemos en una situación de inquietud para buscarla. Nos alertamos y empezamos a pensar por dónde anduve, por dónde la pude haber dejado. Si a nosotros nos da igual, no buscamos las llaves, nos quedamos con eso. Luego pasa el estadio de resistencia o adaptación, en donde el organismo busca la manera de cómo adaptarse, cómo equilibrar estas primeras situaciones. Es cuando viene el término aquel: calmate, tranquilízate, recordá qué es lo que has hecho, cómo se pueden resolver las cosas. El problema de que esta estadio de resistencia o adaptación no llega cuando la persona, y vuelvo aquí a lo que hemos hablado del salvadoreño, la mecha corta. Entonces no hay esa posibilidad de adaptación, sino que inmediatamente agrede, ¿verdad? Y en lugar de solventar el problema, muchas veces lo complica. Y luego, si en este periodo de resistencia o adaptación no se logra esa homeostasis, pasa al de agotamiento, en donde las reservas adaptativas ya no sirven para nada. Entonces la persona entra en lo que realmente deberíamos de llamar distrés. ¿Por qué razón? Porque este ya es el estrés malo. Acuérdense, el prefijo dis implica dificultad o daño. Entonces es un estrés dificultoso, dañino, malo, cuando nosotros ya no lo podemos manejar. Entonces, en términos científicos, nosotros deberíamos de expresar estrés como mecanismo fisiológico normal. Algunos autores le llaman a este periodo euestrés o estrés bueno, porque permite al individuo solventar todas estas demandas, estas situaciones nuevas que se dan, y utilizar la palabra distrés cuando este ya es enfermizo o patológico. Siguiente. Por lo tanto, el estrés, como hemos hablado, no todo el tiempo va a ser igual. Entonces, tiene diferentes intensidades. La intensidad más baja,
le podemos llamar contrariedades. Estas contrariedades son situaciones de la vida diaria que provocan emociones displacenteras. Por ejemplo, frustración, enojo, preocupación. Luego, si ascendemos un poquito más en intensidad, encontramos las tensiones. Estoy tenso porque el estilo de vida con múltiples estrategias de afronte malsanos o fallidos dificulta para que el organismo vuelva a sus valores basales. Entonces las tensiones muchas veces son tomas de decisiones por nuestros estilos de vida. Tal vez llevamos un estilo de vida un tanto caótico y por eso entramos en problemas con llegar ahora al trabajo, a cumplir con nuestras obligaciones. Entonces tenemos que cambiar un poco más. Luego tenemos ascendiendo las intensidades del estrés, las crisis vitales. Acá son momentos biográficos. La primera son situaciones de la vida diaria, la segunda son estilos de vida y la tercera, las crisis vitales, son cambios biográficos que exigen readaptaciones, tanto en la esfera íntima, es decir, en la psicoemotiva del sujeto, o en las de tipo socioeconómicos, que son externas. Entonces, a estas sí ya le llamamos crisis vitales. Por ejemplo, quedarnos sin trabajo. No es lo mismo quedarnos sin trabajo que tener tensiones por nuestro estilo de vida. Entonces, ven ustedes, vamos increciendo en los problemas del estrés. Siguiente. Y luego terminamos con los incidentes críticos o traumáticos. Esto es el mayor grado de intensidad que puede tener el estrés. Son sucesos graves, angustiosos, que abarcan aquellos acontecimientos en los cuales las defensas normales están sobrecargadas o quebrantadas. Y es más traumático si el individuo no está adecuadamente preparado para encararlo, es inesperado, intenso, incontrolable y deja pocas posibilidades para escapar de él. Esta parte es importante que tengamos en cuenta porque aquí es donde vienen los programas preventivos ante desastres. Porque si ustedes ven, los incidentes traumáticos son mayor si no estamos esperándolos, si nos agarran, como dice el buen salvadoreño, en curva. Pero si nosotros estamos preparados, por ejemplo, hoy que hubo la erupción del volcán, o vienen inundaciones, aún terremotos, uno puede preparar a las comunidades, el impacto de ese estrés se puede manejar un poquito más bajo que si aquel grupo, si aquella persona o aquel grupo de personas no ha sido preparado para evitar un tanto lo inesperado y lo incontrolable, ¿verdad? Entonces vean que estos incidentes críticos, que es el grado mayor en la intensidad del estrés, si tenemos programas preventivos podemos bajarlos un tanto. Siguiente. Entonces entramos a lo que sería ese estrés traumático, ¿verdad? Porque aquí hemos definido ese estrés como grado intenso. ¿Y qué son esos generadores de estrés traumático? Aquellos acontecimientos en los cuales las defensas normales están quebradas, sobrecargadas y resultan claramente insuficientes. Las consecuencias psicobiológicas, y aquí lo importante es para todos nosotros los médicos, de tales acontecimientos extremos suelen ser dañinas y pueden llevar a trastornos mentales mucho más prolongados y más severos. Siguiente. Green en 1955, vean ustedes que tiene ya bastante tiempo de estarse en estudio esto de las situaciones traumáticas, presenta 8 dimensiones que pueden generar ese estrés traumático. Uno es la amenaza a la vida e integridad corporal de la persona. Cuando está en juego esta situación de la vida y de la integridad corporal,
casi que por seguro nos va a dar un estrés traumático. Ya no digamos si sufrimos una lesión o un daño físico. Por ejemplo, en un desastre, da una correntada, nos arrastra, nos golpeamos, sufrimos una lesión. Diferente es el padecimiento de esa lesión provocada por ese daño externo a que si la persona es víctima de una lesión directa e intencional. Lo apuñalan, le pegan un garrotazo, le ponen un trapo en la cara con éter para adormecerlo. Entonces, son lesiones per se que pueden generar trauma o exposición a escenas catastróficas u horribles. Aquí tiene que ver mucho el trabajo con los voluntarios de Cruz Roja, de Cruz Verde, que se exponen, los mismos policías, que se exponen a situaciones de desastre, y estos son tremendamente impactantes. Luego, presencia o enterarse de actos de violencia contra seres queridos. No es lo mismo saber que a un ser querido, que a un ser muy cercano lo han dañado, a leerlo en la prensa. Por eso es que muchas veces vemos películas de mucho impacto psicológico, escenas duras, pero no nos impactan tanto que si sabemos, aunque sea por una llamada telefónica, que han dañado a un familiar. También enterarse de la exposición de uno mismo o de algún allegado a un agente nocivo y luego causar la muerte o daño grave a una persona. Esto último no va con las personalidades antisociales o sociopáticas, porque estas personas no sienten remordimiento, o sea, no cumplen las normas, no cumplen las leyes, por lo tanto no va a tener una repercusión en su estado emocional, en su cognición, el haber causado un daño. Estas 7 causas que les pongo acá, la última, no sé por qué se me fue, al inicio digo 8 y después solo pongo 7, pero son las que más pueden generar problemas de estrés traumático. Siguiente. Ahora, si nos enfocamos directamente al estrés traumático, se ha evidenciado que, por ejemplo, los traumatismos causados por el hombre, es decir, de otro ser humano, son mucho más impactantes, son más dañinos que los provocados por la naturaleza. Siempre impactan, pero dañan más, se sienten más, si son causados por un congénere. Luego también se ha visto que hay diferencia entre traumatismos de corta duración, lo que puede suceder en un accidente de tránsito, el choque, la acción violenta, a que si es mucho más prolongado. Por ejemplo, un cautiverio, una tortura. También se pueden diferenciar los traumatismos de tipo primario, que son los causados directamente por la acción, o los secundarios. Esto se ve mucho en los desastres. En los desastres está el daño causado por el evento, erupción, terremoto, inundación, y los daños subsiguientes, que serían, por ejemplo, el trauma psicológico de no sentir que llega ayuda cuando se está requiriendo. Ese es otro trauma psicológico. Luego, los traumatismos causados en una sociedad estable o en una desintegración social. Vean ustedes, cuando una persona, por ejemplo, ha sido asaltada, si inmediatamente se le presta un apoyo, una ayuda, el impacto de ese trauma es menor. Pero si a esa persona se le deja sin ninguna atención, sigue pensando, sigue dándole vuelta al evento estresante y eso genera mayor problema. Esto nos lleva a pensar
si nosotros en las salas de emergencia de los hospitales vamos a estar recibiendo a cada momento personas con traumas psicológicos, accidentes de tránsito, golpeados, acuchillados, etcétera, y los vemos como una cuestión más que no debería de ser así con ningún paciente, pero si ese paciente que ha sufrido un trauma psicológico se siente solo, se siente que nadie, en términos muy de los residentes, nadie le para bolas, ese impacto es mucho mayor. Entonces vemos acá la necesidad que en las unidades de urgencia deberían de existir equipos de apoyo, de atención para las víctimas principalmente de estos problemas de estrés traumático. Siguiente. Por lo tanto, el trauma psicológico, ¿en qué va a consistir específicamente? Es el resultado de la exposición primero a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos que tiene aquella persona para hacerle frente. Eso es lo primero. Lo llevamos al borde de sus capacidades. Cuando la persona se siente demasiado sobrepasada por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. Es decir, no podemos verlo como un recuerdo más, sino que queda marcado con una coloración emocional fuerte. Como que si nosotros lo subrayáramos, lo pusiéramos en negrita, y eso queda grabado en nuestra memoria. Y por lo tanto el terror se convierte en una fobia, es decir, lo que hablaba la doctora Fanny, es un temor al acontecimiento traumático que no permite que sintetice ese individuo con lo que ha ocurrido. Siguiente. Por lo tanto, acá tenemos que hacer otra llamada de atención: estrés traumático acumulativo. Acá hay dos partes bien importantes: el estrés traumático acumulativo generado en las empresas, en el trabajo, ¿verdad?, que se va sumando hasta que llega a que el individuo está quemado, ya no puede más. Y el otro, el estrés traumático acumulativo, que empieza desde la infancia. Entonces, dentro del estrés traumático hay que visualizar esos dos aspectos. Siguiente. Aquí les traigo únicamente una enumeración de problemas de salud relacionados con el estrés. Primero, los trastornos psicosomáticos. Todos conocemos que la hipertensión arterial, que la diabetes, que ciertas alergias, que cierta gastritis están relacionadas con el estrés. La persona hipertensa puede estar muy bien controlada en dieta, en peso, tomándose los medicamentos, pero si llega el estrés, se va para arriba. Entonces, vemos que el estrés en los trastornos psicosomáticos son importantes, en los trastornos adaptativos. Uno muy importante, que no lo van a ver ustedes, pero que en psiquiatría sí se puede ver, son los trastornos psicóticos breves, es decir, la ruptura de la relación del individuo con su medio hace que se convierta en un psicótico que haga acciones salidas de la realidad, pero motivadas por el estrés. Podemos tener trastornos disociativos y conversivos. Esto ha tomado últimamente mucho énfasis. Les decía al inicio que los trabajos de Freud de neurosis traumáticas los asociaban con las llamadas histerias de disociación y de conversión, y ahora se le pone como algo completamente separado, no como neurosis, sino que trastornos disociativos y conversivos, reacciones a estrés agudo, que sería el primer impacto a un estrés muy grave, el trastorno por estrés postraumático, y algo que últimamente las clasificaciones de psiquiatría lo toman, que son los trastornos persistentes de la personalidad tras experiencia catastrófica. Se ha encontrado que mucha gente que ha estado expuesta a traumas prolongados, torturas, desastres,
al final puede hacer un cambio de su personalidad. Los familiares dicen, antes era diferente, después del trauma ha quedado mal. Siguiente. Y acá entonces caemos al trastorno de estrés postraumático, que va a tener 3 características. Uno, que va a ser una reexperimentación del traumatismo con evocaciones retrospectivas, es decir, cae nuevamente el individuo en esos recuerdos, se le denominan flashback, es decir, el aparecimiento súbito del mismo evento, y sobre todo pesadillas. Entonces, este es el gran grupo de la reexperimentación del trauma. Otro gran elemento dentro del cuadro nosológico es la evitación de los elementos que actúan como recordatorio del traumatismo. Pasaron por el mismo lugar que fue asaltado, no ir al lugar del desastre porque se llevaron todas las casas, junto con un entumecimiento general de la reactividad emocional, es decir, un embotamiento de las emociones. Y luego, una hiperactivación fisiológica crónica con trastornos del sueño, de la concentración y actitudes de vigilancia excesiva. Bien, esto es la parte teórica de lo que constituye el estrés postraumático. Siguiente. Pero esto es lo que como médicos vamos a encontrar de las quejas por las cuales va a llegar la persona a consultarnos. Lo otro, como que es más el campo del psiquiatra que va a investigar específicamente esas áreas. Como médicos que estamos trabajando en diferentes campos, ¿qué es lo que nos van a llegar a consultar? Trastornos del sueño, principalmente pesadillas inusuales, vívidas e intensas, e insomnio inicial. ¿Por qué es insomnio inicial? Porque la persona está tensa, entonces no puede conciliar el sueño. Diferente es el insomnio terminal, que es de la persona depresiva. Luego, retraimiento social y distanciamiento y alejamiento de otros, incluso de familiares significativos. La familia le dice a la persona: estás muy solo, estás muy callado, no platicás, no salís, cuando tal vez has sido una persona comunicativa. Luego, cambios de comportamiento, incluyendo crisis de ira, irritabilidad, malos tratos, abuso físico hacia otra persona. Como decíamos, se vuelven de mecha corta, reaccionan inmediatamente, se enojan. Puede también el individuo consultarnos por abuso de alcohol o drogas, si con esto pretende opacar estos recuerdos intrusivos o las fobias de pasar por un lugar determinado. También pueden aparecer comportamientos de violaciones a la ley, depresión, intentos suicidas, niveles de ansiedad altos, quejas somáticas inespecíficas como cefaleas, conductas autolesivas y sobre todo deterioro laboral. En esta parte donde dice niveles altos de ansiedad, quiero llamar la atención de que no caigamos en la posibilidad como médicos de que si están ansiosos, dar ansiolíticos, porque no funcionan. Ya vamos a ver que lo importante sería mejor manejarlos con antidepresivos. Llamo la atención porque muchas veces la queja por la que va a llegar es por ansiedad, por intranquilidad, por ese enojo, y nosotros vamos a estar muy tendientes a dar benzodiazepinas, y eso no es correcto. Siguiente. Sugerencias para escuchar estas problemáticas que lleva el paciente. Primero, escuchar adecuadamente la queja, interrogar, porque en los trastornos de estrés post-trauma, la persona no nos va a decir: mire, hace 3 semanas me asaltaron, hace 3 semanas me pasó este evento estresante, sino que es el médico que de alguna manera puede intuir que aquello que está quejándose el paciente es generado por un estrés traumático. Por lo tanto, hay que interrogar adecuadamente, hay que evaluar la parte emocional,
Porque acuérdense que una de las características del estrés postrauma es el embotamiento. Entonces la persona no es capaz de expresar. Podemos encontrarnos con sujetos que como que tuviesen una máscara para expresar sus problemas. No duermo, no como, me enojo, pero sin ninguna expresión. Eso podía darnos a entender ese embotamiento afectivo. Hay que informar al paciente de las posibilidades que todo aquello que tiene se genera en un evento estresante y por lo tanto hay que aclarar esa interrelación entre lo externo y los síntomas que está teniendo. Porque nosotros es raro que establezcamos esa relación de lo externo con el padecimiento del paciente, únicamente nos vamos a la sintomatología que ha tenido. Siguiente. Diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, todos estos, no voy a entrar en detalles con ellos. Siguiente. Factores de riesgo. Son personas que pueden tener una personalidad dependiente o de tipo limítrofe, que por lo tanto, por esa característica de ser dependientes, no tienen muchos mecanismos para adaptarse, para buscar esa homeostasis, ese equilibrio, y por lo tanto son más susceptibles cuando el estresor los mueve todos, son incapaces de buscar la ayuda. Comportamientos sociopáticos o personalidades antisociales, traumas previos. Y acá siempre me gusta ubicarme en el medio, en El Salvador. Nosotros aquí cargamos trauma tras trauma sin que eso haya permitido tener políticas de atención a las personas politraumatizadas en lo psicológico. Venimos de una posguerra, hemos tenido 2 terremotos, hay erupciones, ahora hay violencia delincuencial, hay maras, todo eso genera traumas. Yo les aseguro que la mayoría de los que estamos acá, más de alguno de estos traumas hemos tenido, o por lo menos expuesto a alguno de ellos. Por lo tanto, estos traumas previos yo creo que aquí en El Salvador son muy importantes. Luego, psicopatología familiar, una dinámica familiar de mucho pleito, de mucha discusión. Los extremos de la vida, muy niños o muy viejos, son factores de riesgo, o enfermedad mental previa, por ejemplo, depresiones o ansiedades. Siguiente. En cambio, los protectores, vamos a encontrar que son personas con capacidad para mantener el control emocional. Gente muy segura, muy controlada, claro, va a responder al momento del estrés, en la fase de shock, pero inmediatamente sus mecanismos homeostáticos adaptativos lo llevan a su equilibrio. Una persona con buena autoestima, que se respeta, que se quiere, capacidad para obtener una integración significativa de la experiencia traumática en la vida de la persona, entender que ese evento no fue causado por él, sino que es por la parte externa. Entonces se evita culpabilidad. Muchas veces como médicos cometemos el error, por ejemplo, de una persona violada, es decir, ¿y por qué pasó por ahí? ¿O por qué usa minifalda? Entonces ahí estamos dando una situación de culpabilización, cuando lo que tenemos que hacer es integrar ese evento traumático en lo que es la vida y las acciones que se dan en nuestra sociedad. Y luego, importante, presencia de un buen soporte social. La familia, los amigos, la comunidad es básica. Siguiente. Tratamiento, 2 aspectos importantes: la psicoterapia y la psicofarmacoterapia. La primera es básica. Para ello, la que ha dado más resultado es la cognitivo-conductual. ¿Qué vamos a hacer como psicoterapia de esta orientación? Primero, psicoeducación. Hay que educar a la persona sobre el evento traumático. Hay que enseñarle cómo nuestro organismo va a responder, y por eso me tomé mi tiempo de hablar de los trastornos fisiológicos, cómo nuestro cuerpo se adapta a esas demandas que tiene el estrés,
Otro elemento que resulta importante, el autorregistro de síntomas, que la persona vaya chequeando diariamente cuáles son los síntomas que más frecuentemente se le presentan, manejo de la ansiedad, técnicas de relajación, por ejemplo, yoga, y por último el manejo de la ira. ¿Por qué lo he puesto? Porque generalmente la emoción que más frecuentemente vemos detrás de un estrés postrauma es la cólera, es el enojo. Entonces hay que saber encauzar ese enojo para que sea productivo para la persona. Y en la psicofarmacoterapia se pueden utilizar bloqueantes adrenérgicos, por ejemplo el propanolol, 120, 160 miligramos día, o la clonidina, y en los inhibidores de recaptación de la serotonina, los estudios que más han sido publicados son de la fluoxetina de 20 a 80 miligramos día. Posiblemente los primeros, los bloqueadores adrenérgicos, no sean lo más frecuente que vamos a dar en nuestro medio, sino que los antidepresivos. Y la parte de psicoterapia, que generalmente se le deja al psicólogo o al psiquiatra si es que lo va a ver. Siguiente. Ahora, acá, a pesar de que es lo último, para mí es lo más importante. ¿Por qué razón? Porque la niñez es la que está más desprotegida en nuestro medio. ¿Cuáles son los hechos traumáticos más frecuentes en la infancia que nos pueden dar estrés traumático? Primero, ataques violentos de animales, mordeduras. El pánico que entra a un niño cuando lo muerde un perro, cuando tiene ataques por otro tipo de animales. Simplemente nos preocupamos por curarle las heridas, pero no al trasfondo traumático que tiene esa mordida. Lesiones graves sufridas como consecuencia de quemaduras. Es patético uno ver el sufrimiento de esos niños, cómo le queda ese recuerdo. Accidentes graves en el hogar, escuela, espacios públicos, sobre todo si el niño está solo y se siente desprotegido. Asaltos, amenazas o heridas con arma blanca o de fuego. El bullying entra en esta situación de daño continuo. Violencia intrafamiliar y extrafamiliar, todo tipo de maltrato infantil físico o psicológico, abuso sexual, violación, incesto, prostitución infantil, pornografía infantil. Vean ustedes la gama de actividades que pueden tener sobre un niño efectos de estrés traumático. Siguiente. Hechos violentos como la violencia urbana, las guerrillas, homicidios o suicidios de personas cercanas, desastres naturales, enfermedades graves con peligro de muerte o crónicas que requieran prácticas dolorosas reiteradas, enfermedades psiquiátricas de los padres, abuso de alcohol u otras sustancias, factores socioeconómicos como pobreza extrema, hacinamiento, promiscuidad, niños de la calle. Vean todo lo que la infancia puede estar expuesta a que le cause un estrés traumático. Por eso yo decía, el estrés acumulativo en nuestro medio es algo que tenemos que poner mucho interés, ¿verdad? Porque cargamos con todo esto y muchas veces toda esa gama de sintomatología muy variada, muy florida, pero inespecífica, puede estar generada por traumas acumulativos que traemos desde la infancia. Siguiente. Síntomas más frecuentes en los niños, que son un tanto diferentes a los del adulto. Uno de ellos es la pérdida de habilidades del desarrollo adquiridas recientemente, es decir, las regresiones. Por poner un término, un niño que ya controlaba esfínteres, después de un desastre, después de un trauma grave, puede empezarse a orinar nuevamente o a chuparse el dedo. Por lo tanto, son regresiones como comportamientos frente a un estrés traumático o inicio de nuevos temores o reactivación de otros. Le podía tener temor a la oscuridad, pero ya la estaba venciendo, pero de pronto después de un estrés traumático no puede ni salir a la puerta de la casa si no va acompañado de alguien. Accidentes y comportamiento temerario, exponerse más al peligro, no cumplir normas. Ansiedad por separación, no quieren dejar a los papás o a los cuidadores, entran en mucha angustia.
Problemas psicosomáticos como trastornos gástricos, cefaleas o mareos, hiperactividad, y esto lo puede llevar a confundirse con el pobre control de la atención. Entonces los maestros pueden decir, mira, el niño ya no está quieto, ya no pone atención, cuando puede ser no por un problema de atención per se, sino como respuesta al estrés traumático. Incremento de la impulsividad y sueño intranquilo. Siguiente. Y el tratamiento es multimodal. En el adulto únicamente era psicoterapia y psicofarmacología, en el niño ampliamos. Primero, hay que darle tratamiento al niño, darle protección, darle acogida, que se sienta seguro, pero también hay que trabajar muchísimo con los padres. Los padres son elemento capital en el tratamiento con un niño con trastorno de estrés postraumático. Y luego hay que involucrar a la escuela. Los profesores juegan un papel importante. Lamentablemente en nuestro medio, la parte de educación, el Ministerio de Educación se involucra muy poco en este aspecto, a pesar de que tenemos mucho trauma en niños y adolescentes con esto de las maras, la amenaza continua que pueden tener, pero lamentablemente podemos ver al niño, pero no tratamos a los padres y dejamos muy lábil el apoyo que dan las escuelas. Siguiente. Creo que esta es la última. Entonces, pido disculpas por la cantidad de datos que tenía, pero me parece importante aprovecharlos a ustedes primero a actualizar conceptos de estrés, conceptos de trauma psicológico y luego el tema de trastorno de estrés postraumático del adulto y del niño. Entonces les agradezco su atención.